las personas que nos ven por YouTube o que nos ven en Facebook. También un cordial saludo, muy buenas noches. A ver, ya estamos en línea o no estamos en línea. Estamos estudiando Apocalipsis. Vamos en el video número 41. Sí, parece que sí. Ahí estamos. A ver, ¿si aparecimos? Sí. No, perdón, Apocalipsis 42. Y desde el día de ayer comenzamos a estudiar y a leer la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la iglesia del último tiempo. Cuando leemos la Biblia y estos pasajes son los que nos dejan estupefactos realmente, nos dejan anonadados. ¿Por qué? Porque la precisión, y podríamos utilizar una metáfora, una precisión quirúrgica de cómo la Biblia profetiza la última iglesia, que es la iglesia del amén, el cierre. ¿Ustedes saben qué significa la palabra amén? Es una palabra que en todos los idiomas se escribe igual, se habla igual y significa tiempo pasado, presente y futuro. Así fue, así es y así será. Cuando usted dice la palabra amén, ese es el significado, ¿ok? Marle, buenos días. Yadira, buenos días. Marta, buenos Buenas días. noches. Eso, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, bien, bien, gracias, bendiciones para todos. Martica, qué bueno verte. Martica Piñeros, ¿cómo estamos? ¿Cómo están por allá? Arriba en Palmor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, Gracias. también a Super Marelvis, ¿dónde encuentra la dama? Buenas noches, mi amada hermana Marelvis Fría Vizcaíno. Hola, super profe, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias al Señor. Bueno, demos inicio 8 y 2 de la noche. Vamos a divertirnos esta noche. Vamos a divertirnos leyendo la palabra. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes nos invitamos juiciosos estudiando la palabra diariamente, aprendiendo de ella. La Biblia es espectacular, la Biblia es un libro que encierra una precisión profética que usted no va a encontrarla ni en el Corán, ni en el Popol Vuh, ni en el Tripitaka de Buda, no lo va a encontrar en los libros de los Vedas, el Bhagavad Gita. Usted no va a encontrar ningún libro que tenga precisiones tan exactas para dentro de 2000 años. La iglesia de la Odisea, ayer estudiamos el inicio de la ciudad de la Odisea y estábamos estudiando que Antíoco II edificó la ciudad llamada la ciudad para su esposa Laódice. Después de un tiempo de guerra, Ptolomeo II, que es el rey de Egipto, todavía los faraones estaban de moda, Ptolomeo II ataca a Antíoco II y le propone que se case con la hija, ¿sí? Para que puedan hacer alianzas. Y Antíoco II, desterró a su esposa hacia Éfeso. Después de un tiempo muere Ptolomeo II, el rey de Egipto, y Antíoco abandona a la hermana de Ptolomeo II
que ya había tenido un hijo con ella y se supone que ese hijo iba a ser el rey, ¿verdad? Entonces viene y le entrega otra vez el amor a Laódice. Laódice lo recibe con mucho cariño y cuando Antíoco II se queda dormidito, lo mata. Unos dicen que envenenado, otros dicen que lo mató de X o Y manera. Lo que sucede es que le mintió, venga te amo, y lo mató. Y después Laódice se levanta en contra de esa mujer que él había tenido y su hijo y los mata también. El hijo de Ptolomeo II, el rey de Egipto, venga la muerte de su hermana y de su sobrino y mata a Laódice, y eso se volvió, como decimos en Colombia, un sancocho. Bueno, esa es la historia de esa iglesia. Una iglesia que no es confiable. ¿Por qué? Porque las iglesias no están hechas, oído, para heredar. Oído con eso. Las iglesias no son un negocio. Las iglesias no son una empresa. Las iglesias no se heredan. Ahora, debo hacer esta salvedad. Debo reconocer que hay iglesias donde, bueno, no voy a dar nombres, pero algunos de aquí los conocen, donde cierto hombre y cierta mujer fundaron una congregación por allá en el Rodadero, muy bonita, y dejaron todo por el amor al Señor. Dejaron empresa, negocios. Ella se perfilaba, esa mujer, que no digo el nombre, pero más de uno la conoce, se perfilaba como, creo que la primera científica, algo así, no me acuerdo el nombre. La primera bióloga marina de Santa Marta y renunció a eso. Eso, déjalo hasta ahí, no vaya a decir nada. La primera bióloga marina, yo hubiese tenido una historia, hablando humanamente, de mucha fama. Y por amor a Dios abandonaron todo y formaron una congregación que llevan más de 30 años, ¿verdad, Evelyn? Ya llevan más de 30 años. 33. 33 años. Esa congregación, ya pues ellos están viejitos, ¿verdad? Ya están ancianos. Que Dios los bendiga. Espectaculares. Pues la iglesia se la entrega a un hijo que ha sido trillado, formado por Dios para ese cargo. Entonces ahí entendemos que está bien. Pero no es la regla. Las iglesias no se deben dar para los hijos o no se deben heredar. Normalmente, ¿qué se hacía en las iglesias? Dios levantaba a la persona que iba a administrar esa congregación. Entonces, el problema aquí es que Laódice es una ciudad que se ha, por un supuesto amor entre Antíoco II y Laódice, y después como ella se siente traicionada, y Antíoco, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que él la dejó a un lado para que no la mataran y le tocó casarse con la otra. Obligado. Y ya cuando esa obligación ya no estaba, que había muerto el rey de Egipto, Ptolomeo II, ¿el qué hace? Sigue enamorado de su mujer y se devuelve. Ahora, yo no le estoy justificando, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso estoy bien, estoy contando la historia. Pero ¿dónde nace el problema? Que es una iglesia que no tiene un amor verdadero. No es una iglesia como la iglesia de la Filadelfia o la iglesia de Esmirna, que dan su vida por el evangelio. Ahora, me llama la atención lo siguiente, mucha atención. Primero, comienza aquí a decir, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Eso nos dice enseguida que ya es la última iglesia. Así fue, así es y así será, significa la palabra amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, lo que les voy a decir es cierto. El principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principal de todos? Nuestro Rey de Reyes, Jesucristo.
Y comienza diciéndoles, yo conozco tus obras. Quiero que vean en el versículo 8 a Filadelfia, yo conozco tus obras. En el versículo 1, en la parte B, yo conozco tus obras a la iglesia de Sardis. Más hacia atrás, la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras. En el versículo 19, a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 13, yo conozco tus obras. A la iglesia de Esmirna, en el versículo 9 del capítulo 2, yo conozco tus obras. Y a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Una de las cosas que debemos entender es que a Jesucristo, la iglesia, por más mal que camine, nunca se le sale de la mano. No sé si ustedes han hablado con religiones, con sectas, o han estudiado. Todas nacen del mismo lugar, y oído, a esto se le conoce como romanismo. Óigame, atención, romanismo. ¿Qué significa la palabra romanismo? Roma es el que creó las instituciones. ¿Sí me va a entender? Roma crea la república, y como crea la república, empieza a crear también el Estado, porque recuerden que los griegos, que son los que inventaron la democracia, ellos tenían las ciudades-estado. ¿Sí? Y es importante nosotros saber de política. ¿Para qué? Ahora que están empezando a decir, vamos a votar por fulano de tal y fulano de tal, usted entienda políticamente quiénes somos los cristianos. Y voy a decirlo con mucho amor y respeto, no somos demócratas. Nosotros tenemos un rey, creemos en la monarquía, un rey llamado Jesucristo, y no es democracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue establecido por el Padre, no por nosotros. Ahora, Roma institucionaliza todo, y ese es el problema de la iglesia. Se institucionalizó y empezó a haber un manual, estatutos, reglas. Y el problema, ¿cuál es? Que esas mismas reglas terminan subyugando a la iglesia. Entonces no pueden las personas, que debería ser, ojo, ¿qué debería ser? Debería la persona llegar, formarse, y ¿qué? Hágale para afuera, crezca el evangelio. No debería amarrar. No, es que usted tiene que estar acá, y se arrienda un local donde se meten a las personas, y usted debe estar acá. Y como se institucionalizó la iglesia, pues ya adquiere unas ¿qué? Obligaciones de hecho, como pagar un arriendo, pagar la luz, el agua, pagar las bancas, las sillas, el aire acondicionado. O sea, llegó un momento en que se institucionalizó, que ya es obligatorio que comenzar a exigir el pago de diezmos, ofrendas, primicias, pacto. ¿Qué más hay? Ayúdenme, todo eso que se inventaron, que no es así. Pero ¿dónde nace? De la institucionalidad de la iglesia. Óigame, la iglesia está organizada, pero no es una organización. Y el problema de la política y de las leyes es que en 1991 en Colombia, ¿qué? Legalizaron las iglesias. Con la nueva constitución política de Colombia, ¿recuerdan ustedes? Se dio el derecho a la libertad religiosa. ¿Se acuerdan? Y yo tenía 12 años de edad. Y nunca se me olvida, 13 añitos en el 91, aproximadamente 12. Y no se me olvida, ¿cuál 12? En el 91, y nací en el 77, sí, 13 años. Y yo sabía
con esa edad que eso era malo para la iglesia. ¿Por qué? Porque había conocido ya a Constantino en el 313, cuando Constantino firma un edicto llamado el de Milán. Recuerden eso, edicto de Milán. ¿Qué es el edicto de Milán? Lo mismo que en el 91. Un edicto que da la orden de no perseguir más ¿a quién? Y usted escuchará la respuesta de muchos diciendo que Constantino se convirtió y dijo que no se persiguiera más a los cristianos. Falso. Que no se persiguiera más a los cristianos, a los paganos, a los hechiceros, a los brujos, a nadie. El edicto, A los que profesen cualquier religión. ese es el edicto de Milán. Es un edicto ecuménico. Y en 1991 se le dio libertad religiosa. Por eso es que ahora ustedes ven que en Colombia hay una iglesia satánica constituida. Y usted no puede ir en contra de ella. Y está legalizada. Y la iglesia no entendió eso. A los 13 años yo ya lo sabía. Y a los 13 años comprendí el error de institucionalizar la iglesia. ¿Por qué? Oído. Porque el gobierno colombiano, al meterse dentro de la iglesia, creó la figura del representante legal. Y el gobierno le decía a la iglesia cristiana, bueno, ustedes formen sus estatutos, que con 13 años recuerdo que el Señor me ha permitido tocar piano y yo escribo muy rápido en el escribo rapidísimo. Entonces mi mamá, que estaba en ese cuento, mi papá, recuerdo que traían los estatutos de las iglesias y me decían, ayúdeme a pasar. Claro, en esa época no habían computadores, ¿no? En esa época era una máquina de escribir. Y uno y debía salir la hoja perfecta. Hay de que usted cometiera un error. Eso no es como ahora que suprimir y flechita atrás y guarde y vuelve y borre, no. Y rápido, y yo leía esos estatutos. Entonces los estatutos se fueron oídos, las iglesias fueron obligadas a tener un presidente, vicepresidente, fiscal, vocal 1, tesorero. Y a eso le llamaban Una junta directiva. una mesa directiva. ¿Sí me hago entender? Entonces empezaron los estatutos. Y cuando llegó la figura del representante legal, ¿qué pasó? Que esa mesa directiva, hacia un lado, ahora la empezó a gobernar una sola persona. Mire, no les miento, tenía 19 años de edad, recuerdo, y trabajaba en una iglesia, servía en una iglesia, y yo vi cuando el pastor dijo, voy a sacar esa mesa directiva porque no sirven para nada. Y hasta razón tenía, porque el pastor decía, vamos a construir una cocina para poder darle a los niños y a la gente alimento, y no hacía falta el que dijera, no, eso no se puede, no hay plata. Y uno veía esos encontronazos. Entonces los ancianos, los viejitos de la iglesia que estaban en la junta directiva, el pastor, que como era pastor y no pertenecía a la junta directiva, el pastor quería comprar instrumentos, meter músicos jóvenes, poner ambiente a la iglesia, porque en el 90, en el 91, la iglesia era muy tranquila. Sí, o sea, que usted tocara vallenato, eso era pecado. En el 90 usted en las iglesias en Bogotá no escuchaba el vallenato. Vinieron por ahí acerca del 2000 a llegar el vallenato, como en el 98, 99, 2000, con los Hijos del Rey, que fue la primera agrupación en sacar, pero eso era un sacrilegio. Y ya llegó Marcos Witt, Juan Carlos Alvarado, empezó gente muy famosa a aparecer con muy buena música, empezó a sonar el rock. Eso estaba prohibido. Entonces el pastor, queriendo llamar a la juventud
Pues los abuelitos de la iglesia, los ancianos, pues peleaban y decían que así no era y no permitían. ¿Qué hizo el pastor? Esto sucedió en muchas iglesias, para abajo todo el mundo. Ahora el gobierno exigió un representante legal. Y el representante legal quitó oído hasta el día de hoy apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que si nosotros hablamos bíblicamente de la organización de la iglesia, usted tiene que leer Primera de Corintios 12. Vámonos un momentico para allá para que aprendamos cómo se administra una congregación. Primera de Corintios capítulo 12. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Versículo 4, 5 y 6. Prendan las cámaras, Marle, Martica, Yadira, Caterín, buenas noches, prende la cámara. Alberto, prende la cámara. Bueno, está cenando. Edilia, Alejandro, Luzdari, Juliet, hola Willington, prendan las cámaras. ¿Quién me ayuda, por favor? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Para que veamos la diferencia. Primera de Corintios 12, dice. Dale, ¿qué dice? 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, ahí aparece la Trinidad. En el versículo 4, ¿sí?, el Espíritu Santo, que da los dones. En el versículo 5, el Señor, con ese mayúsculo está hablando de Jesucristo, que da los ministerios. Y en el versículo 6 habla de Dios, y nosotros ya sabemos que está hablando del Padre, ¿sí? En el versículo 6 hay diversidad de operaciones. O sea, en la iglesia debe haber tres cosas: ministerios y operaciones. Oído, dones tenemos todos. Todos tenemos un don, aunque sea mínimo. ¿Dónde están los dones? Ahí adelante. Versículo ¿qué? ¿Dónde están los dones? Versículo 7, dale por favor. Mucha atención para que vean los dones. ¿Qué dice? Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nótese que esos son los dones. Usted puede tener un don. Por ejemplo, ahí vemos a Caterín Juiciosita trabajando. Y el trabajo de Caterín y Gladys, ¿dónde está Gladys? Las personas que tienen contacto con otras, arreglan el cabello, arreglan las uñas, el pie, las manitos. Es un trabajo muy importante. ¿Por qué? Porque crean lazos de amistad. Entonces Dios te puede dar un don, ¿como cuál? El don de palabra de sabiduría. Y la persona va hablando contigo, va expresando, y Dios te va hablando y diciendo: dile esto, dile que la palabra está aquí. Y ese don de palabra de sabiduría es importantísimo, porque la gente siempre está buscando una respuesta para sus problemas. Algunos buscan la respuesta en el horóscopo, otros buscan la respuesta en los brujos, en las cartas, en leer el cigarrillo, el café, en el ocultismo. Pero nosotros debemos enseñarle a las personas, ¿sí?, que la respuesta está aquí.
en la palabra. Léela, investígala. Pero ¿como cuál respuesta? Digamos que a Caterine aparece una clienta. Caterine, mi marido. Caterine, quiero que mi marido se transforme. Mire que mi marido, sí, como muchas. Entonces Caterine le dice, bueno, pero Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice cómo se convierten los maridos inconversos. ¿Y qué es lo primero que dice Primera de Corintios, capítulo 3? Cállate la boca. ¿Cómo? No le prediques. ¿Qué? No le digas nada. ¿Cómo? Léalo. Búsquelo. Y esa es la palabra de sabiduría. Que muchos hombres no se convierten porque las mujeres parecen un patico. ¿Saben qué significa patico, no? Pantera, tigre y cocodrilo. Ay, Dios mío. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Mujer, ¿te sujetas? ¿O tú eres de la que le gusta mandar al marido? Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Son ganados sin palabra. ¿Cuál es el problema de las cristianas de hoy que cogen a bibliazos al marido? Ah, pero mire que la palabra dice que la Biblia, que usted va para el infierno, mejor dicho. ¡Ey! Así no es. ¿Cómo se convierte él? Con su conducta. Considerando, versículo 2, vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una palabra de sabiduría y le dice, mujer, deja el mal genio. Mire, mujeres, nosotros no somos legalistas. Eso de que la mujer no se puede arreglar el cabello, que no se puede pintar, eso no es cierto. Váyase para Ezequiel capítulo 16 y vea cómo Dios arregla a su novia. Y el problema es que el hombre sale de la casa, ¿sí? Y ve en la calle muchas cosas. Y mujeres que huelen a Chanel, Coco Chanel número 5, Carolina Herrera, no sé cuáles son los perfumes de hoy de las mujeres, ¿no? Uno que se llama Organza, ese es espectacular. Yo le estoy hablando de Jean Valjean, a mí eso no, o sea, importado de Francia, así, de Estados Unidos. Unos de esos que compran en el San Andresito de 10,000, pero bueno, que huela rico, ¿sí? Pero llega el marido y mire, hay mujeres que huelen a jazmín, a rosas, pero llegan a la casa y la mujer huele a cebolla, a tomate, a cilantro. O sea, ¿sí me hago entender? Mujer de Dios, enamore al marido, oiga, póngase bonita. Esos son consejos de palabra, a cloro límpido, a FAB, ¿sí? Eso es palabra de sabiduría. Ya hay donde ciencia, bueno, por ejemplo, aquí leímos varios. Ahora, la iglesia debe tener eso, ¿sí? Vamos a leer, por favor, el versículo 28. Ahora, para hablar de la identidad. Alberto, ¿qué anda tomando, Alberto? ¿Coca-Cola? Versículo 28, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 28, por favor? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Yadira se me fue, se me perdió Yadira. ¿Dónde anda Yadira? Versículo 28. Tengo la cámara prendida. Ah, ya, versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Oído. ¿Ya lo encontraron, no? Están ocupados todos haciendo algo. Primera de Corintios 12:28. Se le agradece, mi amor, dele. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Se da cuenta la jerarquía?
Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a usted: en su congregación, en la iglesia, ¿hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Los tres son maestros. Se enseña, el evangelista enseña el evangelio, el pastor enseña a caminar con Dios. Luego los que hacen milagros. Ese es el orden. ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea? Vayamos a la iglesia de la Odisea. Y lo primero que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, tenemos hoy congregaciones que el cristiano va el domingo, se santifica, pero por allá el miércoles, jueves y viernes empieza a torcerse. Y usted se encuentra al hermano el fin de semana haciendo cosas que no debe, pero el domingo otra vez vuelve y comienza el camino. O sea, un cristiano que no tiene identidad. Esa es una iglesia que no tiene identidad. Miren, hemos perdido tanto la identidad, que voy a decir esto con amor y no me cansaré de decirlo, que la Biblia enseña la cena del Señor, oído, no la Santa Cena, esa palabra no existe. La Biblia enseña que debemos nosotros hacer la cena del Señor. ¿Y hoy qué es lo que hacen en las iglesias? ¿Quién me lo dice? Desayuno. El desayuno del Señor, ya no es la cena. A mí eso me llama la atención. Y me llama la atención. Pero entonces yo te digo algo. También están diciendo que el desayuno del Señor en las iglesias católicas también. Y en las demás iglesias cristianas, que en los domingos en la mañana también hacen la cena en la mañana. Eso es lo que estamos hablando, del desayuno del Señor. Eso no es lo que Dios mandó. Si ustedes... Pero no sé, de pronto yo pienso, no sé, que de pronto es por la inseguridad que tanto hay en Colombia, que no pueden hacerlo en las tardes, en las noches, por tanta inseguridad. Y es que y también como el domingo es plan familiar, pero, que de pronto también es por eso. Con el respeto que usted merece, ¿acaso en esa época no había inseguridad? Eso no es excusa para cambiar Y lo nosotros que Dios dijo. cambiar el horario a esa referencia que es la cena del Señor, por integridad, que estamos confiando en el Señor, que Jesús nos protege. Pero es que es la cena. Ahora, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lee bien la cena del Señor. La cena del Señor primero era una comida. Pablo, váyanse a Primera de Corintios capítulo 11, mire qué dice Pablo. Primera de Corintios 11, léalo conmigo. Alguien que lea por favor el título del versículo 23, ¿qué dice? Institución de la cena del Señor. El título del versículo 17, por favor. Abuso de la cena del Señor. Léalo, por favor, los abusos de la cena del Señor. Póngale cuidado. ¿Qué dice? Corintios 11, 17. Abusos en la cena del Señor. Pero anunciados, esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré?
os alabaré, en esto no os alabo. Se da cuenta que cada uno iba y cogía su presa, su pedazo, su buen vino y se ponía a tomar, y el vino, ustedes saben que el vino se fermenta rápido, y un vino después de 3 horas ya empieza a fermentarse y si usted toma mucho se embriaga. Entonces la gente se sentaba a comer. Es más, dice que estaban comiendo, ¿sí? Estaban comiendo y el Señor tomó el pan y el vino, pero estaban comiendo. Con mucho respeto lo digo, debería hacerse una cena y comer primero. Oído, el segundo punto es el lavamiento de los pies. En la cena del Señor se deben lavar los pies. En la iglesia donde ustedes están, lavan los pies. Y el tercero, en la cena del... bueno, ahí sí toman el pan y el vino. Pero se dan cuenta ustedes que la iglesia de hoy ha perdido esa identidad. Y hoy, como aquí en Apocalipsis, capítulo 3, yo conozco tus obras, versículo 15, ni eres frío ni caliente. Músicos que terminan el culto y se van a la taberna a tocar, a la orquesta. Eso es interesante. Pastores que contratan músicos y les pagan, y esos músicos tocan en orquestas mundanas también. Cantantes internacionales que vienen a bendecir las fiestas paganas de Santa Marta, imagínense. Entonces uno dice, no es ni frío ni caliente, y el problema ¿cuál es? Que por ser mediocre, hay una palabra, te vomito. Vámonos para Oseas, váyanse para Oseas, por favor. Vámonos al libro de Oseas, el primer profeta menor, está después de Daniel, ¿oyeron? Oseas. Y hay un versículo, tengo tantos versículos, hay un versículo que me llama la atención, que dice que Israel fue tortilla no volteada. Vamos a buscarlo aquí en internet rápido. Biblia, tortilla no volteada. Oseas 7:8. Oseas capítulo 7, versículo 8. ¿Qué dice, por favor? Oseas 7:8 dice la palabra: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Se dan cuenta? Efraín se cocinó por un lado, pero por el otro quedó crudo. Y es que miren, mis hermanos, miren, yo creo que las iglesias van a tener que llegar un momento y pensar lo que están haciendo. Mire, en toda iglesia, lo primero que hay que hacer es que todas las personas lean la Biblia completa. ¿Quiénes de ustedes ya leyeron toda la Biblia? No respondan, no digan nada. Pero hay muchos que predican, enseñan, ministran, cantan, sirven en la iglesia y no se han leído la Biblia. Por eso caen en cualquier viento de falsa doctrina. Eso es lo primero que hay que hacer. Léase la Biblia. ¿Me hago entender? Y después de usted leerse la Biblia, ahí sí puede empezar a funcionar como ella dice. Pero esta iglesia de la Odisea no tenía identidad. No se sabía si era mundana. Es más, voy a decir esto: no confundan la danza con el baile. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia del baile a la danza? Uno, y bueno, mire, no se pongan bravos conmigo, no se vayan a poner bravos conmigo, yo no me quiero meter con nadie, simplemente como músico voy a hablar como profesional en ese tema, ¿sí? Hablando de la danza y hablando del baile, es que la danza
es espontánea y no tiene coreografía. Si usted va y analiza la danza, karar en hebreo, en Israel, karar, K-A-R-A-R, no tiene coreografía. Cada uno se mueve y alaba a Dios de manera individual. En cambio, el baile sí tiene coreografía. ¿Me hago entender? No estoy diciendo, sí, a mí me gusta mucho, se ve muy bonito las bailarinas allá enfrente, se ve hermoso, da elegancia. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, pero es que, hermanos, hay iglesias que hoy están bailando y están cantándole a Dios. Mire, no les miento, sobre todo en Centroamérica y en Estados Unidos, y el hermano saca a la hermana a bailar y juntos así bailando, y uno se queda diciendo, oiga, ¿y esto qué fue lo que pasó? Se metió en la iglesia, perdimos la identidad. Ya uno hoy en la iglesia no sabe si es un show, una miniteca, una discoteca, que de tanto humo la gente sale intoxicada. ¿Por qué? Porque queremos parecernos al mundo, y así no es la iglesia. La iglesia tiene identidad, y la identidad es a través de la palabra. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mire, si aquí hay alguno que está comprendiendo lo que estoy diciéndole, que ya es hora de que se ponga serio y deje de estar jugando en los dos bandos. Que soy cristiano cuando me conviene, pero cuando no, me porto como un mundano. Ya es hora de que usted se porte serio. Vamos a mirar que eso pasó en Israel. Váyanse a Josué. Libro de Josué, capítulo 24. Eso de ser mediocre, encontramos en la Biblia muchas referencias. Alguien que me ayude, por favor. Josué capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Quién lo lee si es tan amable? Josué capítulo 24, el último. Ya va a morir Josué. ¿Qué dice? Josué 24, versículo 1 en adelante. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué al pueblo, a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moabitas,
y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de nosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantáis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ok, note que desde el versículo 1, ¿sí?, comienza a hablar Josué la historia oído de 400 años atrás. Por eso comienza hablando que el papá de Abraham, llamado Taré, tenía dioses extraños en su casa, y el hermano de él, Nacor, también de Abraham. ¿Sí? Oído, 400 años de historia, y miren las palabras en el versículo 15. Interesante. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien vuestros padres sirvieron hace 400 años, al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, 400 años y no dejaban la idolatría. Y seguían con sus murraquitos. ¿Se acuerdan ustedes quién fue la persona que introdujo los terafines, los ídolos a Israel? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién fue? ¿No fue la esposa de Jacob? La esposa de Jacob. Fue Raquel. Raquel, que cuando sale de su casa y Jacob se la lleva, Raquel la lee a sus hijos, escondió los ídolos de su padre debajo de ella. Y nada que hemos aprendido 2023, que ninguna figura ni esfinge de hombre, de varón, te hagas y tengan las casas, Deuteronomio capítulo 4, capítulo 5, ni las honres ni te inclines. Y eso hay más de uno que tiene la virgencita, el santo de no sé qué, la cruz, la sábila, la herradura, y eso, ¿para qué? ¿Para qué? Si el importante, el que vale la pena, vive aquí, vea, no lo necesito en una pared. Pero la Biblia sí dice, ¿se acuerdan del logotipo nuestro? ¿Ya se lo aprendieron de memoria o no se lo han aprendido de memoria? Los invito a que se lo aprendan de memoria. ¿Se lo saben o no? Vamos de memoria, a ver. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás a tus hijos.
estando en la casa, junto al camino, al acostarte, a levantarte. Y hay un versículo que dice, y las llevarás en tu mano, y las pondrás en tu cabeza. Y al final dice, y las escribirás en las postes y en las paredes de tu casa. Una pregunta, ¿por qué no bajas los ídolos? ¿Por qué no bajas las imágenes y mejor pones versículos bíblicos? Eso es lo que debe haber. Yo creo que todo cristiano en la puerta de la casa debe tener, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es un versículo obligatorio para todos. ¿Me hago entender? ¿Tienes versículos en tu casa puestos para que tus hijos aprendan? Sí. Esta iglesia no tiene identidad. Una pregunta. Gente que entra a tu casa sabe que eres cristiano. Mire, yo conozco gente que entra a la casa y ya sé que es católico enseguida. ¡Puf! Este es católico, ya me di cuenta. ¡Upa! Porque uno ya sabe lo que tiene, ¿sí o no? Tienen el Salmo 91 abierto, lleno de polvo. Y usted le dice, ¿se lo sabe? No, pero ese es el que protege la casa. Siga creyendo. ¡Ay, vean allá, Dios mío! Alberto, no le digo. ¿Se lo saben de memoria? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Yo diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. ¿Y de qué? De la peste destructora, con sus plumas me cubrirá. Espere, no se me emocione. Él me librará del lazo del cazador. ¿Y de qué? De la peste destructora. Y de la peste destructora, y no salían en el COVID-19 por medio a que la peste los matara. Puro miedito. Y ese capítulo habla 2 veces de la peste, que Dios nos libra de la... Caerán 1000 a mi diestra, 10,000 a mi izquierda, y no me tocarán. Y los cristianos del 2023, que perdieron la identidad en el 2020 y 2021, cerraron las iglesias y no se reunían porque el COVID nos va a matar. ¿Qué? La Biblia habla del ósculo santo. ¿Sí saben qué es el ósculo santo? Dese un beso santo, un abrazo, un beso santo. Y la iglesia cristiana, no se me acerque que me voy a morir, y el tapaboca. Se comieron el cuento. Ya va, Yuli, cógela suave con el... Ya, ten la mano abierta, déjala levantada, por favor, para que no se me olvide, déjala levantada. Y más de uno, ¿sí? Se le olvidó ese. Y yo veía las casas con miedo porque en esa época yo fabricaba alcohol y gel antibacterial. Y entonces llevaba, y la gente se escondía y desde la habitación, éntrelo, déjelo ahí. Y yo veía el Salmo 91 abierto y les decía, hey, eso es para creerlo, oyeron, deben de estar ahí, salgan. Yuli, levantaste la mano. Yo para ese tiempo de COVID hasta llegué a dudar de Dios para ese tiempo. Sí. Porque como trabajo en el sector de la salud, a nosotros nos decían que nosotros éramos asesinos, que nosotros matábamos a la gente por cobrar un subsidio. Bueno, ahí sí, con el respeto que usted merece, en La Guajira sucedió y en Santa Marta sucedió. Devolvían un cajón lleno de piedras porque el cuerpo lo habían ¿cómo se dice? Cremado para cobrar los 600 millones de pesos. Eso sí sucedió y en muchas partes. Por el cuento que a mí me echaron, me decían así, yo decía, bueno, hasta el momento yo no he visto ninguna platica en mi cuenta, porque no, o sea, si no. yo maté a varias gente, tengo que... Es que tú eres una enfermera, los que ganan son los administrativos. Es más, y cremaban a las personas dizque por COVID, y a los 15 días llegaba el dictamen y no tenía COVID, era mentira, y todo por cobrar el dinero. Edilia, levantaste la mano. Eso sí es verdad lo que está diciendo usted, hermano David, porque aquí en Barranca Bermeja, no sé si ustedes en una ocasión vieron el noticiero que la clínica Magdalena aquí en Barranca Bermeja
hicieron eso, mataban a la gente por cobrar ese subsidio. Sí. Bueno, pero Eso sí fue verdad. volviendo al tema, una iglesia falta de fe. Yo recuerdo la gente encerrada, mire, en la pandemia ni un día en la casa me quedé. Y yo vi a la gente aguantando hambre, que no trabajaban. Yo decía, oiga, estamos en el momento de hacer plata. ¿Cómo se va a quedar usted escondido? Salga. Ay, que me va a poner una multa. ¿Ah? ¿Qué dijiste, yo? Te faltan 5 minutos. Ah, sí. Entonces, el primer problema de la iglesia de la Odisea es la falta de identidad. Una pregunta, ¿todo el mundo sabe que tú ya naciste de nuevo? Bueno, mi primera pregunta es, ¿ya naciste de nuevo? Y segundo, ¿todo el mundo sabe que tu hogar ora, lee la palabra? ¿O tú eres de los que invitan a los amigos a tomar cervecita ahí en la terraza y a escuchar buena música y a perder el tiempo en vez de formarse en el Señor, capacitarse y llevar esto a otros hogares? Los hogares se están acabando, mis hermanos, se están divorciando, la gente se está suicidando. ¿Vieron el caso del muchacho que estudiante de medicina que no tenía para pagar? Ya se iba a graduar y él escribe, estoy estudiando mucho, no duermo, no me alcanza para comer. Y la mamá le escribe y le dice, tranquilo, mijo, ya te vas a graduar, y decidió suicidarse. Y nosotros perdiendo el tiempo. La gente necesita conocer la verdad del Evangelio, de un Dios tan poderoso que abrió el Mar Rojo y quiere abrir el Mar Rojo de tu vida también, para que tú puedas huir de Egipto y no te quedes ahí en la mitad. Sal de Egipto, camina con el Señor. ¿Qué dice el texto? Todas las mañanas y todas las noches habla con tus hijos. ¿Será que coja alguno de sus hijos y le pregunto quién fue Abraham y me lo dice? Le pregunto, cuénteme quién fue Ezequiel. ¿Sí? ¿Quién fue Ezequías? ¿Y lo saben? ¿Sí saben o no? Y más de uno dirá, no, ¿por qué? Porque no le habla. Pero le pregunto quién es Iron Man, Thor, eso sí sabe. Y cuando nuestros hijos no estemos, es el Señor el que los va a guiar. Hemos perdido la identidad. Ya le doy la palabra. Dime, Alberto. Alberto. Se le fue el internet. Hemos perdido. Sí, sí le escucho. Profe, voy a hablar de mi lado, por ejemplo, de mis hijos. Queda menos de 2 minutos. Cuidado. Dale. Sí, ¿cómo le hablo yo a mis hijos de algo que todavía desconozco? Leyendo con ellos. Así como usted aprende, ellos aprenden. Venga para acá, vamos a leer juntos. Busquen rápido, Ezequías capítulo 3, rápido. Ezequías capítulo 3. Y ya se dieron cuenta que hemos perdido la identidad, que no saben que Ezequías no existe. Ezequías no existe. Se dieron cuenta. Y más de uno de ellos. Perdimos la identidad. Ezequías fue un rey, no lo busque, que el libro de Ezequías no hay. Salmo 151, tampoco hay. Vamos a dejar acá. El próximo lunes seguimos viendo los errores de la Odisea. Me gustaría que esta semana empezaran a tener identidad como cristianos y que la gente se dé cuenta que ustedes conocen al Salvador y que lean con sus hijos. Saquen 1 o 2 horitas este sábado, este domingo. Lean la palabra con sus hijos, estudienla. Se nos acabó el tiempo. Los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga.